Hola a todos. Vamos a hablar hoy día de algo que yo sé que les va a interesar a muchos, sobre todo los que se van a ir sumando ahora, que es cómo el reset sagrado puede ir reprogramando la abundancia día tras día. Esto es algo que venimos con varias personas, más o menos 300 personas en un grupo privado de WhatsApp trabajando. Estamos hablando sobre cómo poder expandir la abundancia y la prosperidad en diferentes ámbitos de nuestra vida. Claramente eso topa la parte monetaria, que es la que principalmente la mayoría de las personas asocia con abundancia. Hola, ¿cómo están? Vayan saludándome por aquí quienes están en el grupo de WhatsApp, este grupo privado, que además pueden entrar si quieren seguir aprovechando todo el contenido que estoy compartiendo con el método de Quantum Coherent Method, de la abundancia, de la prosperidad. Pueden ingresar al grupo WhatsApp, me escriben un mensaje directo y los puedo unir ahí. Hola Caro, ¿cómo estás? Por ahí veo a Miguel, Marisa, Ruby. Bueno, yo quiero compartir con ustedes cosas bien importantes. Y estos son aprendizajes que les van a servir para toda la vida. Y para tener una mejor vida al final, para tener una vida más feliz, una vida más íntegra, una vida más alegre, más saludable. Porque la abundancia no es en un área en la vida, es en todo el paquete. Ya las personas que realmente son abundantes son aquellas que han logrado ir manejando los diferentes aspectos de su propia vida. Han podido sanar muchas cosas y han podido encontrar paz en un mundo que aparentemente es muy caótico. ¿Quiénes de ustedes sienten que les falta paz en la vida o tranquilidad? A ver si me escriben por aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Sonia, bienvenida. ¿A quién de ustedes, hola Andrés, a quién de ustedes les hace falta un poquito más de paz y tranquilidad? Bueno, ¿qué les voy a compartir hoy día? Hartas cosas y más aún si me escriben o me hacen preguntas, va a ser más enriquecido el espacio, así que feliz de que saquen acá sus propias preguntas o los comentarios también de quienes están en el grupo WhatsApp. Se han podido ir siguiendo el hilo de toda la conversación. Hola Stephanie. ¿Quiénes de los que están acá están en el grupo de WhatsApp? Que escriban yo. ¿Quién está en el grupo WhatsApp de Abundancia y Prosperidad? Quiero ir viendo más o menos la distribución de personas que tenemos ahora en el en vivo, porque de esa manera también sé cómo voy a guiar el espacio. Hola Javier, desde Ecuador. Me encanta Ecuador. Selva dice yo, Jean Paul dice yo, Andrés dice yo. Alessandra, ¿cómo estás? Qué bueno verte también por aquí. Maricel, perfecto, hay varios entonces, me alegro. Bueno, entonces para los que no están en el grupo de WhatsApp, donde estamos hace ya más de una semana, yo les estoy transmitiendo cierto conocimiento con respecto al método de coherencia cuántica, que nos ayuda a abrirnos a la prosperidad y particularmente a la manifestación. La medida que tengan dudas de lo que estoy hablando, pueden hacer preguntas. Acá abajo hay un botoncito, a mí me aparece ahí, que es un botoncito de pregunta, ya que pueden apretar y escribir la pregunta. Es más fácil para mí poder verlas ahí y que todos ustedes también la vean. Ivo, te pasaron el link, pero no está en el grupo, no te preocupes. Bueno, ¿qué es lo que quiero compartirles hoy día? Voy a tratar de no pasarme de unos 45 minutos, salvo que esté muy entretenida la conversación y las preguntas de ustedes. Bueno, primero que todo, contarles, repasar algunas cosas que son importantes y que para quienes no están siguiendo la conversación en el grupo WhatsApp tengan un marco conceptual. Hace tiempo en realidad, pero es algo que estoy recién empezando a compartir, desarrollé este método que lo estoy llamando el Quantum Coherent Method. Es un método de coherencia cuántica. Y voy a explicar un poco qué significa eso y por qué esto es tan importante para que tú puedas tener una vida feliz, para que tú puedas manifestar los sueños que tienes, para que puedas traer la abundancia en las distintas áreas de tu vida. ¿Cómo nace este método? Este método nace de años de estudio de filosofías yógicas, particularmente el Kundalini Yoga, por una parte. Nace de años de meditación, de canalización y de información de tecnología espiritual que viene de lo que nosotros enseñamos y compartimos que llamamos Divine Touch.
Esto también viene de muchos años de estudio de las investigaciones de la neurociencia y de la física cuántica. Y todo esto se entretejió en una forma de poder ver cómo debemos trabajar nuestra manifestación, nuestra forma de interactuar con nuestra experiencia interna. Una de las cosas más importantes que he ido descubriendo con todo esto, y que además está bastante validado por las personas más famosas de manifestación en el planeta hoy día, una de ellas que es importante recordar y que es importante entender, es que para poder manifestar algo en tu vida, el 80% del trabajo es interno. Es interno. Eso significa hacerte cargo de lo que tienes adentro. Y no estoy haciendo solo énfasis en el cuerpo físico. Es una parte, sí, la alimentación también, pero no es lo más importante, ¿ya? Y también no es necesariamente solo hacer deporte. Es cómo tú articulas y mueves tu energía y diriges el proceso tanto de tu sistema nervioso como de las partes sutiles del cuerpo energético para que se genere un espacio interno que te permita observar con claridad, actuar con claridad y tener claro qué es lo que quieres manifestar y sostener esa visión para que se cristalice rápidamente, aceleradamente en tu vida, ¿ya? Entonces, lo más importante y lo primero es que si tú quieres cambiar algo en tu vida y quieres manifestar algo nuevo, es que tienes que hacer el trabajo interno. Es lo más importante. El 80% de tu esfuerzo consciente de manifestar significa hacerte cargo de tus problemas, de tus traumas, de tu energía, de tu mente, de tus emociones y de todo lo demás que tiene que ver con este ámbito interno. El 20% de tu tiempo consciente de querer manifestar tienen que ser actividades externas, ya sea que tienes que ir al banco, tienes que ir a conversar con alguna persona, tienes que empezar a trabajar algo en el computador para empezar a crear el proyecto. El 20%, el 80% es tu actitud, es tu energía, es la forma de pensar, es cómo tú te enfocas y cómo percibes que esa realidad que estás queriendo crear es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué no funcionan la mayoría de las técnicas de manifestación o las afirmaciones, si es que las han trabajado? No funcionan porque tú puedes estar repitiendo una frase, puedes estar visualizando, puedes sentarte con visualización profunda, puedes dibujar, puedes escribir, puedes hacer varias cosas. Pero vas a estar solo ese ratito concentrando tu atención en tratar de manifestar lo que estás con tanto amor y con tanta pasión tratando de hacer. Pero ese ratito, que a lo mejor fueron 5 minutos, luego tú sales a tu día a día y todo empieza a moverse. Tu energía se transforma, tu vibración cambia porque te ves enfrentado o enfrentada a los problemas cotidianos, al trabajo, a lo que te dice tu pareja, a un sinfín de cosas, más todos los traumas y todas las creencias limitantes que tienes tú. Entonces tú no puedes sostener la frecuencia de lo que quieres mantener, de lo que quieres manifestar. No puedes. Y ese es el problema. Por eso ningún método funciona. Y esta es la raíz de por qué creé este método que llamo The Quantum Coherent Method, del método de coherencia cuántica. Y voy a explicar por qué. Dentro de la física cuántica, esto a lo mejor lo han escuchado, me pueden ir haciendo algunas preguntas si quedan dudas con las cosas que estoy contando. Pero ya saben, o probablemente han escuchado bastante sobre cómo funciona el mundo cuántico. Y una de las cosas que se ha ido observando y estudiando ha sido el fenómeno de cómo colapsan las probabilidades o colapsan la onda, que es la energía, en una partícula para crear una realidad aparentemente tangible. Entonces, dentro de esto, nosotros en Divine Touch hace años hablamos de la matriz divina, ya que es un espacio que literalmente la ciencia lo conoce, lo tiene, lo interpreta, que un espacio es como una malla en donde se crean todas las posibilidades y desde ahí se manifiestan las realidades aparentemente físicas en sus distintas etapas, ¿ya? Porque hay niveles en la manifestación, desde lo más sutil a luego lo más grueso, lo más sólido. Entonces, lo que debemos generar es un estado de coherencia interna, mente, bueno, de todas las partes. Ya voy a entrar un poquito más en detalle en esto.
pero generar una coherencia interna que refleje el espacio cuántico de manifestación, que sea un espejo. Que sea un espejo, que tu frecuencia se abra tanto y se organice de tal manera que la geometría de tu ser, de tu cuerpo, de tus cuerpos, se iguale al potencial geométrico, al potencial cuántico, donde la creación luego se cristaliza, se manifiesta. Entonces, cuando tú logras expandirte y entrar en ese campo de resonancia profunda, luego el enfoque o la actitud con la cual tú articulas la manifestación que quieres traer, ya sea por pensamiento y sobre todo sentimiento, y eso hay una coherencia en ese actuar, esto trae la semilla para que pueda germinar, acá, ahora, en el espacio-tiempo. Entonces esa es la primera parte que la mayoría no sabe hacer, y es parte del método, y tiene mucho que ver con el reset sagrado que varios de ustedes me han estado escuchando hablar en el último tiempo. Entonces, cuando logramos entrar en ese espacio y traer la semilla del deseo para germinarla, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Tenemos que sostener coherencia durante el día. Hay una banda, hay una varianza que puede soportar este proceso, es decir, que si te pasan cosas, tú, si sabes volver a tu centro, y lo haces con cierta rapidez, yo siempre hablo de los 90 segundos, que son ese umbral para volver a tu centro, te aseguro que vas a poder manifestar lo que sea que estás trayendo en ese momento en donde generaste la semilla. Lo vas a poder hacer a una velocidad que ni siquiera ni siquiera puedes creerlo. Pero tienes que aprender a mantener la coherencia interna, ¿ya? Y esa parte es igualmente desafiante para la mayoría de personas porque no tienen idea de lo que estoy hablando. A lo mejor tú no entiendes bien en profundidad lo que quiero decir. Entonces lo primero es cómo entro al espacio cuántico, me organizo mi sistema para expandirme de tal manera que voy mucho más allá de mi cuerpo, de mi personalidad, de mi mente limitada, entro a ese espacio y ahí traigo y colapso la realidad y planto la semilla. Y luego lo que va a ir regando y nutriendo eso es el estado de coherencia que voy manteniendo en el tiempo. Por esto hay un método, hay una técnica. Y esta técnica es lo que les contaba, que es una mezcla que hace años se ha venido gestando a través de todo lo que he aprendido del yoga, del Kundalini Yoga, todo lo que he venido enseñando con Nat Kiran de Divine Touch también, y todo lo que he venido aprendiendo de la neurociencia, que valida muchísimo todo esto que les estoy contando, y también de la física cuántica. Entonces ahí está el corazón de la idea del método. Ahora, entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica? Este método tiene 3 pilares, ¿ya? Uno es el enfoque, que es que desarrolles una capacidad en tu mente, y para eso necesitas disciplina, técnica, meditación en general, pero se puede, con la técnica y el conocimiento adecuado, se puede acelerar tremendamente la capacidad tuya de poder organizar tu mente para poder enfocarla como un láser, ¿ya? Porque en ese láser es donde tú puedes plantar la semilla en el momento que te expandes. La mente tiene que estar enfocada. También ayuda el enfoque para poder sostener esto en el tiempo. Entonces, uno de los pilares es el enfoque. El otro es la energía, la vitalidad. Si tú no tienes la energía vital suficiente para poder levantarte en la mañana, poder no solo hacer las cosas que es bien evidente que necesitas energía, pero recuerda que la importancia acá es que el 80% es una reingeniería interna, ¿ya? Tú tienes que dedicarle tiempo a tu proceso interno, a conocerte, a sanar cosas, a organizar tu energía, desprogramar tu subconsciente y preparar tu sistema interno, tu cuerpo, todo tu sistema para poder luego ir al mundo. Entonces, para ese proceso interno, créeme que lo que más necesitas es energía, ¿ya? Y ahí viene todo el mundo del yoga y todo el mundo del prana, de la energía y la fuerza vital, que es sumamente relevante para poder hacer este proceso. En la medida que tú tienes energía y la tienes funcionando, moviéndose internamente de manera organizada, armonizada, es que vas a poder hacer esta ingeniería interna. De lo contrario, no vas a poder generar ninguna transformación interna. Y si no puedes generar la transformación interna para que el mundo refleje, para que se refleje esa creación en tu holograma de vida, en tu vida personal, no vas a poder hacer nada.
Y vitalidad hay muchas personas que tienen energía, ¿ya? Y quizás varios de ustedes pueden decir, sí, yo tengo mucha energía, Pero no es solo tener energía, que además hay que tener mucho ojo de dónde viene, porque puede venir de estar reventando las suprarrenales, del café, de energéticas, de una serie de otras cosas. Pero si tuvieras mucha energía, lo importante no es solo tener un buen nivel de energía, es cómo mueves esa energía. ¿Dónde está? ¿En qué actividades, tanto fisiológicas, mentales, físicas, esa energía se está moviendo? Y ahí es donde entra mucho también la ciencia del yoga, el Kundalini Yoga, por ejemplo, algo que yo ocupo muchísimo, porque eso te ayuda a que el prana, la energía vital, esté moviéndose y circulando por tus chakras y por tu sistema energético, los nadis, los meridianos, llevando la energía a las glándulas necesarias, que las glándulas estén trabajando bien para poder manifestar. Tienes que tener muy buenas glándulas, muy buen sistema nervioso, ¿ya? Ya a lo mejor vamos a alcanzar a hablar un poquito más de eso, que es la parte física de todo esto. Entonces la energía es fundamental. Los 3 pilares del método de manifestación y abundancia. Entonces, enfoque, entender y saber cómo enfocar la mente, clave. 2, la energía, la vitalidad, bien estructurada, bien moviéndose adecuadamente. Y 3, tiene que ver con todo lo que veníamos hablando de la coherencia, ¿ya? El mantener un estado interno en donde tú estés atento. Esto, en parte, la coherencia sucede como consecuencia del manejo de la energía y el enfoque mental, en parte. Pero también tú tienes que tener ciertos lineamientos mentales, cierto conocimiento de ciertas cosas, ¿ya? Uno de ellos es observar lo que dices. Observar lo que piensas, observar lo que haces y darte cuenta si hay coherencia verdadera en eso. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos por favor, escríbanme aquí, cuántos de ustedes piensan cosas y luego dicen otra cosa? Porque esto, todos lo hacen, la mayoría de las personas, y el mayor problema es que la mayoría ni siquiera sabe que lo está haciendo. Escríbanme aquí, ¿quién realmente, honestamente, con una mano en el corazón, sabe que de repente piensa algo y dice otra cosa? Bueno, la coherencia es muy importante para poder manifestar. Ahí, gracias Luz por tu honestidad. Ahí también dice Heartbreak Cone también. Claro, efectivamente nos pasa. Yo lo pienso y digo otra cosa y luego me doy cuenta. Ese es Jean Paul. Exacto. Entonces, una de las cosas que no es yo todo el rato, ¿no? Ahí Maricel dice, yo tengo energía pero no sé cómo moverla y hago las meditaciones. Bueno, no sé si te refieres a meditaciones con nosotros. Bueno, hay un mundo en todo esto. Pero lo que me tiene tan entusiasmado de este método y de lo que les voy a seguir contando es que es como un acelerador cuántico de todos estos procesos. Porque yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con Kundalini Yoga, pero es algo que nosotros amamos mucho y enseñamos hace muchos años. Y es una potentísima herramienta. Pero yo he podido como ir sacando de eso la crema, la parte, no sé si la crema es lo que quiero decir, pero la parte, el ADN, he empezado a decodificarlo. Y a través de todo lo otro que he venido aprendiendo y enseñando en los últimos años, este método se está afinando de tal manera que es una forma muy acelerada, si es que se comprenden los conceptos que estoy hablando. Y lo más importante es que lo hagas. O sea, yo te puedo pasar una receta muy buena, pero si tú no haces la receta tal como te la paso, nunca vas a tener pastel, nunca vas a crear la torta, nunca vas a crear el plato delicioso. Entonces, el gran dilema es que tienes que hacerlo para que esto funcione. Por ahí están compartiendo.
Perfecto. Bueno, entonces, repasando. Coherencia, el método de coherencia cuántica. Ya, quiero que estas cosas las vamos a ir repasando un poco para que las vayan entendiendo y me pueden preguntar acá si quedan más dudas. ¿Entendieron la importancia de generar coherencia en el campo cuántico? O la idea, al menos, que les planteé al principio. Ya, en la medida que ustedes tienen una fórmula, y esto tiene que ver con meditación, tiene que ver con energía, tiene que ver con un enfoque, tiene que ver con una serie de terminologías que a lo mejor han escuchado. Pero el cómo tú la activas para que puedas entrar en un campo de resonancia cuántica y puedas expandirte a esa matriz divina, a ese espacio de creación, y luego tengas la habilidad de poder, con el enfoque mental, plantar una semilla en ese lugar de puro potencial. Luego hay que nutrir eso, hay que sostener un trabajo todos los días, hay que sostener esto, hay que regarlo, hay que regar esa semilla para que se nutre. ¿Cuál es el desafío de eso? Es que si te distraes, si entras en caos emocional, en pensamientos negativos, te pasan cosas, estás estresado, olvídate que lo que estás pidiendo se va a manifestar, no va a suceder, ¿ya? Y por eso probablemente no has podido manifestar muchas cosas en tu vida. Entonces tienes que aprender a generar esta coherencia y sostenerla durante el día, todos los días. Eso además te va a traer salud, te va a traer alegría, va a suceder varias cosas, ¿ya? Entonces este método, la idea, la base fundamental tiene que ver con estos tres pilares que recién nombré. El enfoque mental, que tiene que ver con el centro, no exclusivamente esto, pero tiene mucho que ver con Ajna Chakra, el sexto chakra. Tiene que ver con la energía, la fuerza vital, y tiene que ver también en ese sentido con el plexo solar, la zona ahí también del tercer chakra, de la voluntad, y tiene que ver con coherencia, ya que todo lo que tú estés haciendo sea coherente. ¿Coherente con qué también? Coherente con lo que quieres manifestar. Entonces, si tú quieres comprarte un auto y quieres manejar un auto y no tienes licencia para manejar, entonces ¿qué sentido tiene? No hay coherencia en eso, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ser coherente. Y la coherencia, en gran medida, pero para nada exclusivamente, sino que tiene hartas aristas más, tiene que ver también con el chakra corazón, ya con la frecuencia cardíaca. Fisiológicamente la neurociencia ha estudiado harto esto. Hay una coherencia que se puede lograr entre el corazón y la mente, que abre el campo electromagnético y genera una serie de beneficios fisiológicos y mentales. Y tiene que ver con eso también, ¿ya? Esos son los tres pilares. Ahora, lo que yo quiero regalarles hoy día, nuevo, que los que están en el grupo de WhatsApp de Abundancia y Prosperidad todavía no han escuchado nada de esto, son ¿cómo llamarlo? Las tres actitudes para poder sostener esta coherencia en el día a día y para prepararte. Antes de explicarla, una de las técnicas fundamentales de este método que estoy empezando a contar, de la coherencia cuántica, es lo que estamos hablando hace unos días ya del reset sagrado. Y el reset sagrado es uno de los pilares de técnica o tecnología que te ayuda a entrar en el espacio necesario, en el eje necesario, para que todo esto se haga realidad. Y es una técnica. Tú haces A, B, C, D, E y esto te va a traer el resultado. Tú tienes que hacerlo tal como lo definimos nosotros. Entonces el reset sagrado es un protocolo de trabajo que incluye un diseño energético, incluye enfoque mental, incluye repetición de unas palabras, incluye simbología, incluye respiración, eso es muy importante, incluye gratitud, incluye una serie de etapas que al estructurarse hemos visto que esto genera un efecto rápido y profundo, ¿ya? Entonces, lo que más énfasis hemos buscado en esto es que requiera poco tiempo, ¿ya? Porque nosotros llevamos muchos años enseñando, por ejemplo, Kundalini Yoga, que es tremendamente potente y tiene harto de estos códigos, pero uno de los desafíos que hemos visto en los alumnos es que no tienen el tiempo, no le pueden dedicar el tiempo para hacer una clase de 90 minutos, a veces incluso de 60 minutos, también es desafiante. Entonces hemos encontrado cómo poder comprimir en 7 u 11 minutos
no solo la tecnología del Kundalini Yoga, sino que refinada con lo que hemos venido canalizando y enseñando hace años de Divine Touch, de la neurociencia y la física cuántica. Con un resultado, tiene un resultado súper bueno. Y esto lo llamamos reset sagrado. Acaba de caer algo acá. Y esto lo llamamos reset sagrado. Entonces es un espacio diario que literalmente lo que hace es resetear, volverte de vuelta a tu eje, en donde todo el potencial está. Y es sagrado porque debiéramos destinar una rutina constante, debería ser quizá una de las cosas más importantes de nuestro día. Dedicarle esos 7, 11 minutos a hacer estos procesos para poder obtener lo que están buscando. Entonces hay una técnica bien especial, bien específica, que los invito a que en la medida que sigamos compartiendo nosotros, todavía no he enseñado ninguna técnica de reset sagrado a nadie. A nadie. Me las guardo para mí, para Napkiran, todavía no abrimos ninguna. Y eso es un pilar bien importante, ¿ya? Y que es una disciplina. O sea, si tú tienes que tener un compromiso y tienes que tener una disciplina diaria para que todo esto funcione y te funcione a ti. Yo esto lo he hablado muchas veces, yo sé que varios de ustedes a lo mejor me han escuchado en esto, pero no existe ninguna persona exitosa en el planeta Tierra. Exitosa, hay varias formas de medir esto, ¿ya? Están los exitosos que netamente dinero, grandes empresas, hay exitosos que tienen dinero, pero además son espiritualmente coherentes. Me centro más en los que tienen una experiencia un poquito más espiritual, holística, y que además son personas muy exitosas en sus negocios, en sus áreas. Sin embargo, esto es aplicable a todos. Todos ellos saben que el 80% de lo que quieren lograr es un trabajo interno. Todos. Tú lo entrevistas a cualquier persona exitosa que ha tenido negocios grandes empresarios, todos están a decir que hay algo interno que tiene que ver con una mentalidad. Normalmente lo hablan así, como una mentalidad. Tony Robbins, dice Andrés, claro, él es un ejemplo típico. Todos ellos te van a hablar de la importancia de sostener una energía, una coherencia, ¿ya? Es decir, buscar la forma de que lo que estás pensando, y por tanto lo que crees, lo que dices y lo que haces, sea uno a uno, coherente. Si tú dices algo distinto a lo que piensas, se genera inmediatamente una compresión de tu campo energético, se genera una tensión interna que tú lo sientes como una emoción física, algo bien físico, y eso quiebra el patrón expansivo de la semilla que tú estás creando. Entonces, tienes que empezar a ser buena persona, tienes que empezar a ser una persona amorosa contigo, amorosa con los demás, y ahí entra, de hecho, mucho de cosas tan antiguas a veces como lo que decía Patanjali en los sutras, en donde están los yama y niyama. Algo esto es bien específico del yoga, pero a los que resuenan con eso pueden ir a investigarlo. Que tienen que ver con los códigos de buen comportamiento, tienen que ver con los códigos de buen comportamiento internos para uno y también con la comunidad. Entonces hay que cuidar esa coherencia sin dudarlo. Entonces, bueno, tenemos esta tecnología del reset sagrado que vamos a explorar, una que ya la hemos abierto en el pasado, pero nunca la habíamos llamado de esta manera, que vamos a partir ahora el 27 de septiembre, que se llama el reto abundancia. Es una técnica que sacamos de Kundalini Yoga, de una crilla que se llama crilla de la prosperidad, y que la adaptamos porque no es literalmente la forma en que Kundalini Yoga trabaja esta crilla, y por eso es una adaptación que ajustamos y que tiene los elementos necesarios para generar esta coherencia cuántica. Ya, entonces, todos los que quieran entrar al reto de abundancia, inscríbanse, tenemos cupos limitados y tenemos una oferta para poder entrar por $7, que es, o sea, el dinero no debería ser un impedimento, más todavía todo el potencial que esto puede traer en la vida de ustedes. Hay varios acá que ya lo han hecho en el pasado, ya han visto lo que les ha sucedido. Entonces, $1 que tienes que destinar en ese reto para que todo esto que te estoy contando no quede acá en la cabeza como una idea, sino que baje a la activación, al cuerpo, a la manifestación, a la cristalización en tu propia realidad. Si quienes quieran entrar, escriban abundancia acá en el live o vean si están viendo esto en otro lugar,
Vayan a buscar los links y pueden inscribirse inmediatamente. Aprovechen esta oportunidad y vivan esta experiencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo nuevo que quería contarles hoy día? Entendiendo, hay más contenido y hay más conocimiento que es importante tener, ¿ya? Al respecto de lo que estoy hablando, pero espero que la idea general a ustedes se les aclare. ¿Qué es esto del método de coherencia cuántica? ¿Cuáles son estos 3 pilares? Tienen que empezar a relacionarse con esas ideas: energía, enfoque y coherencia. Tienen que llevarlo a la práctica, tienen que hacer sus vidas así. Luego, el reset sagrado o estas micro prácticas, bueno, no tan micro, porque tenemos micro reset sagrado, que son cositas chiquititas que algunas de esas hemos venido compartiendo en el grupo privado de WhatsApp de Abundancia y Prosperidad. Pero el reset sagrado es como un eje, un ancla que te va a ayudar a abrir ese campo y entrar en esa coherencia. Ahora, ¿qué haces cuando terminas esos 11 minutos de práctica? Cuando empiezas a andar por el día. Aquí es donde entran estos tres conceptos, o estas 3 formas, actitudes con las cuales tú tienes que estar observando tu día a día. Y espero que pongan atención, porque si comprenden estas 3 cosas y las ejecutan de la manera que voy a tratar de explicar, estas en sí mismas te van a sostener, te van a abrir, van a cambiar patrones tremendamente profundos en ti que te van a habilitar posibilidades nuevas. ¿Ya? Entonces estas son en alguna medida, actitudes y procesos que uno tiene que estar conscientemente haciendo todos los días, durante el día, varias veces al día, todo el rato posible, ¿ya? La primera la voy a nombrar, voy a hacer este orden porque creo que puede ser más fácil comprender. Y ahí vamos a ir entrando a las otras que son quizás un poquito más desafiantes. La primera es la felicidad. ¿Y qué quiero decir con felicidad? ¿Cuántas veces al día ustedes paran y sean honestos? Pónganse una mano en el corazón. ¿Ya? En este momento, pon la mano en tu corazón, la mano izquierda al corazón. ¿Cuántas veces al día ustedes paran y observan si están felices? Pero realmente felices, no cínicamente feliz. Porque yo sé que somos bien cínicos los humanos, ¿ya? Tratamos de sonreírle al mundo, decirle, no, está todo bien, estoy en el mejor momento de mi vida, y por dentro uno es un desastre. ¿Cuántas veces al día ustedes se detienen a observarse, a sentirse y darse cuenta de si están realmente felices? ¿Sí o no? Alguien que escribe ahí. Muy poco, Maricela dice muy pocas veces, tal cual. ¿Quién más? ¿Se detienen en el día a cuestionarse si lo que están viviendo, sintiendo, haciendo les trae felicidad plena y real? Ahí Jane dice nunca. Bueno, ahí Ivo dice, siempre hay algo que jamás te permite ser completamente feliz. Sí, es que no hay nada externo que te evite la felicidad, es un problema interno. Ahí está el 80% del trabajo que tenemos que hacer. Patricia dice poco, Andrés dice poco, Javier dice más o menos. Bueno, una de las primeras y más fácil de entender actitudes que tenemos que tener durante el día a día es todo el rato estar cuestionándonos, observándonos, siendo bien honestos, si estás siendo feliz en este momento, si estás sintiendo alegría. ¿Y por qué esto es tan importante? Aquí voy a meter un poco mi parte espiritual de años de enseñanzas que he estado entregando, pero lo voy a hacer de una manera bien sencilla. Supongo que todos ustedes creen que existe el alma, ¿no es cierto? Vamos a hablar del alma o el espíritu. Traigámoslos como homólogos. Pero hay algo dentro de nosotros
que anhelamos volver a conectarnos. ¿Ya? Y de ahí nace también toda la idea de Dios y toda la idea que están relacionadas. Pero hay algo que adentro de nosotros nos llama y nos llama y nos llama, y ese es el deseo, el anhelo profundo de la liberación, de encontrar amor. Bueno, eso que está dentro, que lo vamos a llamar alma, cuando realmente uno conecta con ella, y esta conexión del alma, créeme que sucede en este espacio cuántico que hablábamos al principio. No puedes tocar el espacio cuántico sin tocar tu alma, porque empieza a ser el mismo tejido. ¿Ya? Entonces, cuando uno, y no sé si les ha pasado, a lo mejor algunos de los que están acá que han estudiado con nosotros han tenido experiencias de este tipo a través de las prácticas que compartimos, pero cuando uno realmente se fusiona, aunque sea por un instante, con el alma, el espíritu, y hay una disolución de la personalidad egoica, hay una disolución y una expansión, y entras en un vacío que es completamente completo, y es una quietud. Uno puede experimentar la frecuencia del alma a través de ciertas experiencias que uno percibe, porque no puedes verbalizarlo, no puedes intelectualizar esos momentos. Pero una de las cosas que sucede dentro tuyo, que tú irradias inmediatamente, es felicidad, es éxtasis, es goce, es alegría. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente durante el día tratando de hacer micropausas, y ojalá bien frecuentes en el día, y permitirnos sentir si estoy alegre, feliz, contento, dichoso en este momento. Y si la respuesta es no, que créeme que la mayoría de las personas probablemente va a ser no, y probablemente a ti te va a pasar y te está pasando, y quizá en este momento es un no, es porque lo que sea que estás pensando, diciendo o haciendo no es coherente con tu frecuencia basal del alma. Ya quiere decir que lo que sea que estás haciendo, viviendo, pensando, sintiendo, haciendo, está en desfase con respecto a tu alma y a este espacio de coherencia cuántica. Entonces, tenemos que empezar a gestionar nuestra felicidad, a por lo menos hacernos la pregunta de si estoy feliz o no estoy feliz en este momento. Cuando identificamos que no estamos felices, que va a ser el caso de la mayoría, normalmente es así, entonces tú sabes y recuerda esto, es porque lo que estás pensando, diciendo y haciendo dista de lo que tu alma, tu espíritu, quiere que hagas en este momento. Y para facilitar la conversación, iguala alma al campo cuántico, a la matriz divina, o al espíritu, al espacio cuántico en la matriz divina. Entonces, si queremos sostener un nivel de coherencia con el potencial que somos, tiene que suceder en nosotros que hay una química, de hecho, la felicidad tiene una neuroquímica, en donde se sostenga relativamente estable durante el día. Entonces, si no estás feliz, cambia lo que estás haciendo. En ese mismo momento, gestiona, activa, cambia lo que estás pensando, busca la forma de encontrar pasión o entretención en alguna otra cosa, busca ser creativo. ¿Ya? Hay técnicas para esto que tiene que ver también con lo que estamos empezando nosotros a compartir con las micro prácticas reset sagrado, ¿ya? Que son cosas que puedes hacer de 1 minuto, 3 minutos, que pueden volverte a tu eje y te pueden volver a ese estado de coherencia y a ese estado basal de mayor alegría, de mayor felicidad. Entonces, la primera actitud con la cual tú tienes que ir analizando y observándote es medir el estado de alegría y felicidad en cada momento del tiempo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Voy a ver si aquí hay algunas preguntas. Díganme sí, escríbanme sí, si se entiende, para pasar a lo siguiente. Hola, hola, ¿cómo están?
Bien. ¿Se entiende? A ver, aquí estoy mirando acá al lado lo que está... Estoy mirando en dos pantallas acá. Bueno, sí, se entiende, perfecto. Parece que tenemos un retardo entre lo que les pregunto y ustedes responden y me llega. Se demoran harto sus respuestas. No entendí, dice Lu. Bueno, básicamente hay tres códigos de coherencia que son importantes que ustedes mantengan activos durante el día. El primero es evaluarte si estás feliz o no estás feliz. Ya sea alegría genuina y verdadera en tu vida en ese momento que te haces la pregunta. ¿Ya? Y también puedes observar el día hacia atrás. Si no eres feliz es porque lo que sea que estás haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, está totalmente desalineado con tu eje, con tu alma, con el espacio cuántico, con la coherencia que hemos estado hablando del método de coherencia cuántica. ¿Ya? Entonces, tienes que sostener un cierto grado de alegría, ligereza. No me refiero a que estemos todo el rato en euforia, sobre todo no al principio, o que nos estemos riendo todo el rato, o que estemos contando chistes. Sin embargo, si eso es parte de la experiencia, genial, está súper bien. Y por eso siempre recuerdo con mucho cariño cuando estuvimos ahí en los Himalayas, años atrás, en Dharamsala, donde vivía el Dalai Lama, y fuimos a su casa y estaba lleno de monjes por todos lados. Los monjes budistas siempre me recuerdan este concepto. Por eso de ahí nació, en parte, que yo creo la inspiración de hablar de este código de coherencia que tenemos que tener todo el día y estar ajustándonos. Ellos están todo el rato sonriendo, están todo el rato genuinamente felices. Y parte de su educación como monjes, como técnicas de meditación, es generar alegría. Hay técnicas que tienen ellos de sonreír, sonrisa interna le llaman. Hay técnicas de meditación en las cuales ellos, de hecho me acuerdo que participamos en una guiado por unos monjes budistas, en donde te hacían cerrar los ojos y después te empezaban a guiar por tratar de recobrar memorias de momentos en la vida de alegría y sonreír con el corazón. Hay toda una técnica. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? El tema de la felicidad, la alegría. Ese es uno de los códigos de coherencia que hay que sostener durante el día y que te invito a que de ahora en adelante nunca se te olvide y que sea un filtro con el cual vayas viendo dónde estás parado, día a día, momento a momento. ¿Bien? Ese es lo primero. Lo segundo, que también es relativamente sencillo de comprender, el segundo código de coherencia. Lo otro es que tenemos que estar todo el día tratando de estar ahí. Sencillo, extremadamente eficiente. Tienes que tener gratitud por todo, gratitud por todo. Si no logras sentirte en gratitud, agradecer por todo lo que te está pasando, por lo bueno es evidente que puedes agradecer, pero te aseguro que ¿a quién de ustedes agradece? Así literalmente se toma un momento para agradecer las cosas buenas que te pasan en el día, así como decir gracias Dios, o como sea que lo quieran hacer. Bueno, mientras escriben o recibo los mensajes de ustedes, es evidente que es bueno dar gracias por las cosas buenas de la vida. Lo que no es tan evidente es dar gracias por los desafíos que la vida nos plantea, nos trae. Y ahí también es una parte bien clave, porque no tenemos la educación de agradecer y agradecer de corazón, ¿ya? No agradecer así como por educación, es que es con un sentimiento bien profundo y bien honesto. Esa es la gratitud, y esa gratitud no discrimina. Esta gratitud que te digo, este código de coherencia para la abundancia y la manifestación, es una gratitud ecuánime, es una gratitud constante, sin discriminación. Es decir, que por ahí alguien dice pobreza o hambre. Yo sé que es súper difícil cuando no tenemos dinero para comprar comida,
son cosas que yo he vivido en lo personal varias veces. No tenemos dinero para pagar las cuentas. Pero aún si estamos en dificultad, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer, porque agradecer nos lleva a una frecuencia. A lo mejor en ese momento cuesta, pero por eso tenemos que entrenarnos. Pero la gratitud es una virtud, es una frecuencia muy elevada, que lo que permite es reconocer que lo que sea que esté pasando, aunque mi mente lo enjuicie, me critique a mí, critique al mundo, la gratitud lo que está diciéndole al universo es que sabes que eso que está sucediendo es pasajero y te va a llevar a un mejor lugar. Entonces, gratitud es muy importante en las buenas y en las malas. Así como cuando uno se casa y la religión católica te dicen algo así como hay que estar en las buenas y en las malas. Bueno, esa es la gratitud incondicional. Ese es un código de coherencia para la manifestación y la abundancia y para todas las cosas de la vida. O sea, tu salud va a mejorar producto de esto. Vas a ser más feliz, vas a encontrar más alegría cuando empieces a agradecer incluso por las cosas desafiantes, por las personas que te dan ganas de ahorcarlas, por las personas que no puedes ni ver, agradécelas, son tus maestros. Toda dificultad en la vida, como sea que llegue, como sea que se esté manifestando, es un maestro, Llega invitado por ti, esto es un tema más difícil de comprender, pero tú lo invitas a tu vida para que te muestre un camino. Cuando llega el momento difícil, el desafío, siempre vas a tener dos opciones, y solo dos opciones. Puedes tener esta actitud de agradecimiento y entrar profundo en ti, en tu corazón, y amar esto, no rechazarlo. Y ese es el único camino que te va a salvar, el único camino que te va a liberar y va a provocar que lo que sea que se está manifestando no continúe en tu vida. Pero eso se tiene que hacer inmediatamente en el momento. Si no, después se cristaliza y hay una inercia y es más difícil trabajarlo, pero también se puede. O, cuando sucede ese evento, el único otro camino es conmoción, emoción, contracción, miedo, rechazo, que es el camino que la mayoría de las personas hace inconscientemente. Entonces, tenemos que educarnos. Y todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con el 80% de tu tiempo, de la reingeniería interna, de cómo tú trabajas tu energía, cómo reprogramas tu mente, cómo organizas tu sistema interno, te libras de las heridas, los traumas, las creencias limitantes, a través de estos procesos, de este 80% de tiempo que tienes que dedicarte a ti internamente, para que después el mundo se refleje de esa coherencia que tú estás creando interna y te traiga lo que tú estás buscando. ¿Bien? Entonces, estas cosas son bien importantes. Por favor, tomen atención y quiero saber si están aquí atentos. Pueden poner un corazoncito ahí o decir sí, se va entendiendo. Entonces, repaso. Los códigos de la coherencia. El primero que hablamos es alegría, ¿no es cierto? Ir chequeando durante el día, mientras más frecuente mejor, si estás alegre, si eres genuinamente alegre, y si no lo eres, observa lo que estás pensando, diciendo, o lo que estabas haciendo en ese momento, o la hora anterior, o el periodo previo, y aprende de eso. ¿Qué fue lo que estabas haciendo? Cámbialo. Y en ese momento, toma una mejor decisión, trata de hacer algo que te lleve a un estado interno mucho más elevado. Lo segundo, la gratitud. ¿Ya? Gratitud sobre todo a todas las cosas, con la dificultad que te sea, practícala, perfecciónala, pero que sea una gratitud profunda, no una gratitud vacía. El universo sabe todo, o Dios sabe todo. Si tú vas a decir gracias por educación, pero no con el corazón, no funciona. ¿Ya? Funciona políticamente, es correcto, pero cuánticamente no tiene un efecto en tu realidad, en la forma en que percibes la realidad. Y el tercer
el tercer código de coherencia para la manifestación y la abundancia, la felicidad y todo lo que estamos hablando, es el más difícil. Es el más difícil porque, aunque te lo voy a contar, pero requiere cierto nivel de práctica para ejecutarlo bien. Pero dentro de todo es bastante sencillo. Gratitud sincera, Ivo, gracias por decir eso, sí, gratitud sincera. Lo mismo que alegría sincera. Y también tenemos que aprender a ser sinceros nosotros. Uy, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les interesa lo que estoy compartiendo? Que me gusta que me den feedback para saber si vamos en buen camino. También me pueden hacer preguntas. No he estado mirando mucho el chat. Es mejor que escriban acá en el signo de pregunta que está, porque ahí los puedo ver y administrar mejor. Perfecto. Y entonces el tercero, que normalmente es un poco más difícil de ejecutar, y lo han escuchado. Seguramente lo han escuchado también. Es el desapego. No saben lo importante que es esto. Y de hecho, si trabajan el desapego van a sentir más gratitud y van a sentir más alegría. Obviamente estas tres están súper interrelacionadas y cada una afecta a la otra. Entonces, no hay nada que esté suelto, ¿ya? Cada una de estas va a estar trabajando tus cuerpos energéticos, la forma en que tus neuronas están trabajando, la forma en que se integran los hemisferios, las frecuencias mentales, van a estar abriendo y ajustando los chakras, va a estar mejorando el flujo de la energía pránica. O sea, estas tres cosas son en sí súper poderosas cuando las incorporamos, ¿ya? Cuando haces el trabajo, cuando las quieres hacer, cuando te das el tiempo, ¿ya? Y son microtiempos que uno tiene que ir asimilando y entregando durante el día a estos espacios. El desapego, entonces. Sí, aquí voy a tratar de es que Ivo, no sé si es Ivo tu nombre, así leería aquí, Ivo Ayaro. Dice, bueno, dame ejemplo. Es que desapego es de todo. El desapego es completo. El desapego funciona cuando tú te desapegas 100% de todas las cosas que existen en tu percepción. ¿Ya? Y por eso esto es un poco difícil a veces de entender. Pero lo vamos a simplificar. O antes de simplificarlo, les voy a contar por qué es tan importante y les voy a dar un contexto. Todos, absolutamente todos los grandes maestros de todas las eras, el que se te ocurra, de la tradición que sea, de la religión, bueno, la religión se partieron después de los grandes maestros, pero cuando uno entiende las enseñanzas de los grandes maestros, ya sea por nombrar los más conocidos, el Buda o el budismo, que es lo que es la consecuencia del Buda, o el mensaje real de Jesús, y ahí viene el cristianismo y todo esto, o las escrituras antiguas del yoga, de la India. También esto está inserto en las ideas de los egipcios, está inserto en el taoísmo, en fin. Todos dicen, de forma distinta, que la raíz del sufrimiento, como lo decía el Buda, la raíz del sufrimiento está en el apego, está en la mente. Claro, si tú deseas algo y estás apegado a eso, ya sea algo físico, por ejemplo, no sé, tu trabajo, y tu identidad es tu trabajo, si te lo quitan, vas a entrar en depresión, vas a sufrir. Entonces, nuestra personalidad se construye del apego y el deseo que tenemos. El deseo genera apego de las cosas que nos rodean, ya sean físicas o pensamientos, ideas, creencias. Y esa es una de las cosas que más nos saca de nuestro eje o de nuestra coherencia. Es el apego a los resultados,
queremos que las cosas sucedan de la manera que nosotros queremos que sucedan. Los miedos también son apegos, tenemos apego al miedo. El miedo es el que rinde, el que ha construido este mundo, este universo en donde estamos. Entonces tenemos apego a las cosas materiales, a las amistades, a la familia, al país, al fútbol, a esto, a lo otro, y todo eso lo que hace es potencialmente hacerte sufrir. Entonces, el desapego es una actitud que tenemos que empezar a cultivar, pero al igual que lo hablábamos recién, no me acuerdo en qué contexto, pero es un desapego total. Eso te trae libertad y te hace estar siempre en tu eje de conexión con tu alma, con el espíritu, con Dios, con la fuente, con el campo cuántico, con la matriz divina. Lo que te saca de ahí, lo que genera el vaivén, lo que genera los pensamientos, son los apegos, los deseos. Y el sufrimiento viene de los pensamientos, solo de la mente. Esto está súper estudiado por los yogis, por los budistas, por el taoísmo, y ahora también bastante bien validado por la neurociencia y las investigaciones de los psicólogos y la psicología moderna. Entonces, ¿cómo trabajar el desapego? Esta tiene que ser una actitud proactiva. Tienes que ser proactivo en esto. Y en esta cuesta más. ¿Ya? Quizás cuesta menos el estar chequeando si estás feliz o no estás feliz. Ojalá que hagas algo con eso cuando te des cuenta. Quizás la gratitud es algo que puedes empezar, aunque sea forzada al principio, a tratar de hacer con el corazón. Pero cuando hablamos del desapego, vamos a la raíz del sufrimiento y del miedo. Entonces es más difícil. Pero ¿qué es la invitación? De que hagas proactivamente todos los días. Y mientras más veces lo hagas, mejor en el día. Habla de tu día. Tu día es tu vida completa. Tú tienes que tomar un día desde que despiertas hasta que te acuestas como que fuera toda tu vida. Y darle la importancia que significa lo que estoy diciendo. ¿Ya? Todos los días tienes que hacer estas cosas, para que seas feliz, para que prosperes en tu vida, para que la alegría sea constante, para que la salud sea óptima, para que las personas alrededor tuyo brillen, se expanda, el mundo sea un mundo más feliz. ¿Cómo vamos a trabajar el desapego? Te invito a que todos los días te sientes, cierres tus ojos y te hagas preguntas difíciles. No voy a ir a las más difíciles hoy día, porque la mayoría de ustedes no tienen mucha práctica, pero empieces a pensar en algunas cosas como, ¿qué pasaría cuando estás en ese estado de meditación? Entras, respiras, te sientas, ojos cerrados, cómodamente, espalda recta, preparas tu ambiente interno por unos minutos y te haces una pregunta difícil, que sabes que puede ser difícil para ti, sobre todo aquellas que ya tienes claridad que son difíciles. Y dices, ¿qué pasaría si mañana me llama mi jefe y me despiden de mi trabajo? Y te imaginas esa situación como un hecho. Y aquí viene la clave. Cuando te hagas la pregunta, tú tienes que tener la habilidad, y por eso esto a veces es un poquito más difícil, porque requiere cierto nivel de práctica de meditación, de la capacidad sensorial más sensitiva de tu cuerpo también. Percibir tu energía. Cuando haces la pregunta, haces el ejercicio. ¿Qué pasa si mañana me llama mi jefe y me dice, hoy día mismo te vas a la casa, te despido y no te voy a pagar ninguna indemnización? Aunque fuera ilegal. Estamos poniéndonos en ejemplos más extremos, pero es bueno hacer el ejercicio con ejemplos extremos, aunque incluso parecieran no ser posibles ni reales. Es muy bueno. Y cuando te haces ese ejercicio, inmediatamente pones atención a qué sucede en ti, qué emociones empiezan a florecer, cómo el cuerpo se contrae o no, y empiezas a percibir esa realidad que se empieza a sentir dentro tuya. Y si esa sensación se contrae, si esa sensación te provoca un apriete en la guata, o te genera una emoción, a lo mejor incluso un miedo, una lágrima, algo empiezas a reconocer.
quiere decir que tienes apego a tu identidad con el trabajo, y con el dinero, y con todo lo que conlleva. Entonces, ¿qué es lo que te invito a hacer en ese momento? Es observar esa sensación fisiológica, energética, emocional, permitirla, y a la vez comenzar a relajarte en ella y respirar más profundo. Inhalar y exhalar lento. Inhalas en 4 segundos, exhalas en 8 segundos. Inhalas por nariz, exhalas por boca. Hay técnicas más rápidas que enseñamos, para eso enseñamos Divine Touch, pero esto es suficiente para partir. Y te quedas ahí haciéndote la pregunta, sintiendo el escenario, viendo, visualizando, permitiéndote sentir qué está sucediendo, hasta que sientas que esa tensión, esa emoción, esa energía, ese apriete, esa contracción empieza a soltarse. Cuando efectivamente te puedas hacer esa pregunta nuevamente y ese estado interno ya no se genere, créeme que has liberado eso es creencias limitantes, ¿ya? Que puede estar inserta en una serie de otros hilos que se unen a otras cosas, heridas de la infancia, otras vidas, bueno, varias cosas, árbol genealógico, pero al final lo que estás haciendo es desintegrando un patrón que está en tu subconsciente, que es de muy baja vibración, que está creando realidades en tu vida. Todos los días, todo el rato, no descansa. ¿Qué es lo lindo de esto? Y aquí a lo mejor me vas a tener que creer por ahora. Si es que esto no lo comprendes todavía porque a lo mejor no has experimentado mucho o no has estudiado mucho estos temas. Pero cuando tú limpias ese apego, la resistencia de ese proceso y la trasciendes, estás permitiendo que esa posibilidad no se cristalice en tu vida. Y por eso esto es tan importante. Y esto es clave, este es el 80% de lo que tú tienes que hacer para poder sentir libertad, plenitud, abundancia, prosperidad y manifestar rápido. Tienes que soltar todo lo que te limita. Y este es un muy buen ejercicio para hacerlo. Sentarte todos los días, mientras más veces al día mejor, y hacerte preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si mañana mismo me echan de mi casa, con mi familia, pierdo mi hogar, no tengo un techo para proteger a mis hijos, es tarde y tengo que irme a la calle? ¿Qué pasaría? ¿Qué sientes? Estas son preguntas medianamente fuertes, pero son escenarios que te van a llevar a observar los patrones subconscientes que crean tu realidad. Y esos patrones, todos esos patrones son antagonistas a lo que tú quieres que es manifestar hoy día o mañana. Todas esas cosas están jugando en tu contra. Puedes dibujar, puedes decir afirmaciones, puedes visualizar, puedes, no sé, hacer la danza de la manifestación, el programa no sé cuánto, esto y lo otro, pero si todo tu subconsciente, tu energía y tus patrones están jugando en contra a lo que tú quieres manifestar, no vas a manifestar lo que quieres manifestar. El reset sagrado, que es esta técnica del método de Quantum Coherent Method que les estoy contando el día de hoy, ayuda por sí solo a empezar a depurar todas estas cosas que estoy hablando. Te va a ayudar a estar más en tu centro, por tanto vas a estar más feliz, vas a sentir una gratitud más genuina. Y esa energía que estás moviendo va a estar empezando a limpiar bloqueo energético. ¿Ya? Y eso va a permitir que entonces tú empieces a entrar en esta resonancia y empiezas a sostenerla. ¿Ya? Ahí, este método es un método que más adelante voy a hablar más del método. Ahora quiero que vayamos a las cosas más prácticas, ¿ya? Y por eso el reset sagrado es tan importante, por eso este reto de abundancia de 7 días, te invito a que lo hagas con nosotros, porque vas a vivir en carne propia la resistencia, no vas a querer hacerlo, vas a tener excusas para no hacerlo, vas a decir que tu cuerpo no está preparado, que tu mente, o que no sé qué, o que no tienes tiempo, que no creías que esto era así. Todo el lenguaje
y las proyecciones de tu mente van a empezar a jugar ahí, ¿ya? Y por eso 7 días, porque en 7 días sí podemos, si es que tú te lo comprometes. Porque todo esto que te estoy contando, si tú lo hicieras, si pones a nota, si es que te lo escribes y lo haces todos los días, en poco tiempo, en pocos días, tu vida completa va a cambiar. Pero para que tengas para que tengas la capacidad de hacerlo, el compromiso y puedas sostenerte, uno de los pilares fundamentales es la energía, la vitalidad, el enfoque y la coherencia. Entonces, cada uno de estos pilares tienes que aprender a saber cómo potenciarlos en tu vida. Y por eso los resets sagrados se enfocan tanto, por ejemplo, en las técnicas de pranayama o técnicas de respiraciones. Algunas sacadas de Kundalini Yoga, vamos a tener algunas que no son de Kundalini Yoga metidas en esto, porque me voy a enfocar junto con Nat Kiran en crear las condiciones más óptimas para que este proceso haga todo lo posible, porque en pocos minutos tú te transformes y entres de nuevo en un estado de coherencia interna. Así que bueno, hay mucho más para compartir. Vamos a hacer otro live el miércoles a esta misma hora, para que estén atentos. Vamos a hacer otro también el viernes, y el reto abundancia lo partimos este sábado 27 de septiembre. No se lo pierdan. Escriban abundancia aquí, inscríbanse, es $1 por cada día, son 7 días. Y además hay una garantía de 7 días de devolución del 100% del dinero. O sea, pueden partir, pueden comprarlo, y si se arrepienten, dentro de los primeros 7 días, te devuelve el dinero sin preguntar. Vivan esta experiencia. Vayan aprendiendo todo esto. Vayan aplicándolo. Yo estoy tratando de simplificar años y años de estudio, años y años de investigación, años y años de enseñanza en metodología práctica que te sirva. ¿Ya? Entonces, vamos poco a poco, digiriendo todo esto. Este live te invitaría a que te diría, por favor, compártelo si esto te resuena. Ponle enviar a los amigos, a los WhatsApp, nos ayuda también que llegue a más personas. Ponle like también cuando esté lista la grabación. Porque todo eso empuja el algoritmo, que nosotros no somos muy buenos en realidad como para optimizar el tema de los algoritmos, y le puede llegar a más personas y les puede servir. Todo esto le puede servir a todo el mundo. Así que no seamos egoístas, compartamos las cosas que nos hacen bien. Y te prometo que todo esto es contenido gratuito que he estado compartiendo en el grupo de WhatsApp, más todo lo que hablamos hoy día. Solo con esto, solo si entendieras y aplicaras esto, verías tremendos cambios en tu vida. Así que no sé si tienen alguna pregunta. No quiero... ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Voy a tratar de mirar rápido aquí los comentarios. Gracias por los mensajitos ahí, Andrés, Maricel. Sí, pues los patrones subconscientes están todo el rato creando nuestra realidad. Tú no te das cuenta, pero por eso creemos que nosotros no creamos nuestra realidad, porque somos inconscientes al proceso creativo que está sucediendo en lo que llamamos normalmente el subconsciente. ¿Ya? Pero toda esa capa y capa y capa de creencias y creencias y creencias, actitudes y formas que hemos tomado desde que nacimos, y muchas vienen como samskaras de otras vidas, son literalmente campos, geometría, que se expanden alrededor de nosotros, que nos hacen pensar de una manera, sentir de una manera. El sistema biológico resuena con eso y crea un cuerpo y un sistema con enfermedad o sin enfermedad que vibre con eso. Y esa geometría, ese campo, es el que va, se expande, toca y trae de vuelta una realidad que se te refleja, tal y como tú tienes programado tu subconsciente. Y es por eso que el 80% del trabajo es adentro.
es aprender a observarse. Todo esto lo que compartí hoy día son técnicas sofisticadas, simples, poderosas, para empezar a trabajar ese 80%. Pero hay que hacer el trabajo. Bien. Hanna dice, wow, qué interesante, yo me apunto al reto 7 días, voy a compartir este video, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de escribir también y decirme eso. Ahí Selva dice, pensar en el peor escenario, ¿no es un poco jalarlo a la realidad? No, si es que haces lo que yo te dije, ¿ya? Voy a repasarlo rápidamente, pero el desapego, trabajar el desapego significa no solo que cuando esté sucediendo algo tú ojalá estés un poco desapegado de todo el proceso, sino que es que te seas proactiva. ¿Ya? Entonces entras en ese espacio de meditación y te haces estas preguntas más o menos difíciles. Entonces sí, efectivamente, si es que tú traes ese escenario y te empiezas a comprimir y te entra el miedo, el pánico, o lo que sea, y no lo alquimizas, transformas, como te dije, a través de... Ahora expliqué una forma la más sencilla que puedo explicarlo, porque hay cosas más sofisticadas, técnicamente más poderosas que enseño, digamos, en los cursos. Pero cuando estás ahí, que empieces a respirar, inhalas en 4 por nariz, exhalas lento por la boca en 8, y te permites sentir, no te escapes del sentir lo que te está pasando cuando te pones en ese escenario. La mezcla entre dejar sentir, soltar el cuerpo y respirar en ese patrón va a liberar esa energía, ese patrón, que es una creencia limitante que está asociada a heridas que tienes de la infancia y de una serie de otras cosas, lo va a transformar. Y te vas a dar cuenta después de que haces la misma pregunta que ya no tiene esa contracción, ese eco. Cuando has logrado eso, es imposible que traigas eso a tu realidad. ¿Ya? No va a suceder, nunca. Pero tienes que hacer el trabajo. Entras ahí y haces la alquimia. Entras en coherencia nuevamente. ¿Ya? Así que los veo el miércoles en el siguiente live. Vamos a explorar un poco más de esto, algunas cosas nuevas. Así que no se lo pierdan y ayúdenos a compartir para que más personas se puedan sumar. Escriban abundancia aquí o cuando vean este video grabado, o vean los enlaces abajo si está en YouTube o en otro lado, para que puedan inscribirse, aprovechar al reto abundancia que partimos el sábado. Y también a los que pudieran estar interesados escuchando esto y quieran formarse como maestros de Kundalini Yoga, partimos una nueva formación de maestro de Kundalini Yoga ahora en octubre. ¿Ya? Entonces lo único que tienen que hacer es escribir Kundalini o buscar los enlaces que están en un lugar que no sea Instagram, abajo el video. ¿Qué cosa? Sí, me está gritando Narkiran. Es formación de maestro Kundalini y Yoga online, todo online. Lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo, todo queda grabado, si es que no pueden estar. La idea es que estén en vivo, sí. 80%, hablando de los 80% de participación en vivo, 20% podrían hacerlo grabado. Escriban Kundalini, vean la información que está ahí. Si aprietan el botón más información, les va a abrir el WhatsApp para hablar directo conmigo y yo les voy a entregar más información, ¿ya? Y podemos conversar. Bien, entonces, ¿cómo quedaron? ¿Felices? ¿Contentos con todo esto? Espero que les sirva. Lo que más me importa es que las cosas que diga, mi tiempo, sea para algo que sea útil. Si no, no hablaría. Ya estoy tratando de hacerlo lo más pragmático todo esto posible, lo más fácil de entender, porque todo esto que hablamos no es una cosa sencilla. Pero espero estar haciendo un buen trabajo para poder servirte y para que todos nosotros podamos ser personas más íntegras, felices, abundantes, prósperas, alegres y sonreír más, ayudar al mundo. Carolina Tobar, ¿eres quien creo que eres? ¿Trabajamos juntos en Cruz Verde en esa época? ¿Estás por aquí? ¿Eres tú?
¿Cómo ha cambiado la vida, no? Bueno, muchas bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir esto si pueden, si lo sienten, se los agradezco mucho. Y sí, ¿no? Ah, sí, claro. Tantos años. Y a los que quieran entrar al grupo de WhatsApp, donde estoy compartiendo más detalles de todo esto, llevamos ya una semana. Hay varios videitos también que he hecho ahí que pueden entrar en la descripción a escuchar, en donde explico un poco más de estas cosas. Escríbanme un mensaje directo, porque no tengo una forma automática de hacerlo. Encuéntrenme, mándenme un mensaje directo y les mando el enlace. Bien, bendiciones a todos, que tengan una linda noche y los vemos en el grupo WhatsApp o nos vemos el miércoles de nuevo en el live y el viernes también, antes de iniciar el reto abundancia. Nos vemos. Satnam.